Muy buenos días. En este viernes vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. En aquel tiempo entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y, a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: «¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo?». Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Jamás vimos cosa parecida. Y la verdad es que es difícil darnos cuenta de los milagros que el Señor hace cada día en nuestra vida. Porque quizás no son tan espectaculares como hacer que un paralítico ande. Pero sí hay cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero que el Señor ha solucionado de una forma maravillosa, milagrosa, y nosotros en cambio decimos: uy, qué suerte. Cuando estamos en un atolladero con algún problema de dinero que no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes, cuando tenemos algún problema que no sabemos cómo solucionar en nuestra oficina, en fin, hay tantos momentos en donde nosotros no nos damos cuenta que el Señor está actuando. Y no vemos y no nos maravillamos de la acción de Dios. Y el problema es muy chiquitito. La palabrita se llama fe. A lo largo de la Escritura nosotros vemos que el Señor dice: vete, tu fe te ha salvado. No pudo hacer milagros allí en Nazaret porque no tenían fe. Por la fe, dice San Pablo, Abraham llegó a ser el padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza. No sé, se me ha pasado tan rápido el tiempo que me da la impresión que recién ayer hablaba de este mismo evangelio. Y creo que ha pasado un año. Pero es impresionante cómo Dios no puede actuar en nosotros porque no tenemos fe. No es que Dios no tenga el poder, sino que no puede entrar en nosotros si es que no tenemos fe. Por la fe conocemos al Señor. Por la fe podemos experimentar su amor. Por la fe podemos experimentar su perdón. Por la fe podemos experimentar su poder. ¿Cómo hacer para tener esa fe suficiente, adulta, que nos permita entrar en contacto con el Señor? Tenemos que escuchar su palabra y vivir de los sacramentos. Oración, ayuno, penitencia. 3 cositas que el Señor nos pide, y se las voy a repetir majaderamente cada vez que pueda. Porque ahí está el secreto. Porque creemos que Dios existe, decimos tener fe. Porque creemos que la Virgen María es virgen, decimos tener fe. Pero esa es una fe religiosa natural. La fe que el Señor quiere que tengamos es una fe que nace del conocimiento y de la certeza absoluta del poder de Dios y de quién es Dios. Y eso solamente
se puede tener cuando has experimentado en carne propia la presencia del Señor. Claro, en la época de Cristo era mucho más fácil porque Cristo estaba ahí. Entonces había gente que, habiendo visto cómo actuaba Cristo, ya tenían esa experiencia personal de haberlo visto actuar. Nosotros no podemos ver a Cristo en carne y hueso. La experiencia nuestra tiene que ser una experiencia a través de su palabra y de una vida de fe en la iglesia. Por eso es tan importante participar activamente y por eso también es que con este tiempo de pandemia nos mantuvieron alejados de la iglesia y el resultado de ese casi un año de estar así restringidos de ir a la iglesia, ¿qué pasó? Que muchísima gente no ha vuelto. Porque se han acostumbrado a esto, a la internet. Yo creo que es buena la transmisión de una Eucaristía a través de la internet para la gente que está impedida de salir de su casa. Pero hoy hay mucha gente que pudiendo salir de su casa y que de hecho salen para ir a un supermercado, para ir a cobrar la pensión, para ir al médico y no salen para ir a lo más importante, que es vivir la Eucaristía celebrada con el sacramento. No basta la comunión espiritual. La comunión espiritual sirve y es eficaz para una persona que efectivamente no puede comulgar físicamente. Pero para una persona que puede ir a la iglesia y participar en la Eucaristía, es necesaria la comunión sacramental. Es cierto que la palabra sola nos ayuda, pero la palabra proclamada y escuchada tiene un poder más fuerte que la palabra leída por ti y meditada. Es otro el que presta la voz para el Señor, y es el Señor que te habla a través del otro. Por eso también no basta con saber leer, sino que hay que aprender a proclamar la palabra de Dios como si fuese propia. Solo así esa palabra va a tener el impacto total que tiene la palabra de Dios cuando es proclamada. Siempre es eficaz, pero puede ser más o menos eficaz según cómo la vivas tú, cómo la escuches tú. Estos hombres que llevan al paralítico al Señor, el Señor, para los que no tienen fe, parte con un absurdo. Tus pecados te son perdonados. No era eso lo que querían. Querían que se sanara el paralítico, pero el Señor lo hace en función de aquellos que todavía no están muy seguros si es el Mesías o no. Tú, cuando vas a la confesión, ahí puedes experimentar el poder del Señor cuando el sacerdote perdona tus pecados. En el caso del Señor, como los otros murmuraban y no creían, les dice, ¿qué es más fácil decir? Porque decir yo te amo es muy fácil, pero demostrártelo tiene que ser con hechos. Y por eso, para que supieran que él tenía poder para perdonar los pecados, es que sanó al paralítico, porque eso sí que es imposible, solo Dios puede hacerlo. Ánimo, tenemos a este Dios que nos ama, que nos ha escogido como hijos suyos y que está esperando que creamos realmente en su poder y nos dejemos tocar por su palabra, que empecemos a vivir del sacramento de la Eucaristía, que empecemos a orar profundamente, constantemente, para que Él pueda manifestar su poder en todo su esplendor sobre nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga.